Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, nos ponemos en tus manos, suplicando, Jesús, que sigas bendiciendo nuestras vidas a través de tu santa palabra, Jesús. Padre, hoy terminaremos un ciclo hermoso, un ciclo precioso que hemos, Señor amado, estudiado a través de tus santas escrituras. Padre, queremos que nos bendigas aún más, Señor. Gracias por tu presencia en estos momentos, pero síguenos bendiciendo, Señor. Queremos irnos aún todavía, Señor, con un extra. Padre, queremos ser bendecidos por ti a través de tu palabra y de lo que resta de esta reunión, Padre. Bendícenos a todos en el nombre de Cristo Jesús, en cada lugar donde han de escuchar esta palabra, en cada congregación, en sus casas, Padre, donde escuchen este tema. Bendice sus vidas, como te pedimos que bendigas hoy la nuestra. En el nombre de Cristo lo pedimos, Padre. Amén, Jesús. Amén. Como les decía, hoy vamos a cerrar el ciclo, un tema que hemos titulado, o un ciclo que hemos titulado, Mi siervo Moisés. Hoy vamos a ver el tema 27 y va a ser el último. Ha sido 27 enseñanzas que créanme que si cada uno las toma en fe y las pone por obra, su vida no debe de ser la misma. Entonces hoy vamos a tener nuestra última enseñanza que hemos titulado El lugar santísimo, segunda parte. Entonces tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento nos habla del lugar santísimo. Vamos a ver rápidamente el libro de Éxodo 26:33, un pasaje del Antiguo Testamento, donde nos dice lo siguiente: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el santísimo. Ahora vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 3, donde también nos habla de el lugar santísimo. Tras el segundo velo estaba la puerta del tabernáculo, llamada el lugar santísimo. Amados, un lugar hermoso, un lugar precioso que hemos estado estudiando y hoy vamos a culminar. ¿Qué había en el lugar santísimo como primer punto de esta enseñanza? ¿Qué había en el lugar santísimo? Número 1, el propiciatorio, y también estaba el arca del testimonio. No vamos a ahondar en el arca del testimonio porque ya dimos una enseñanza al respecto. Fue nuestro primer tema con respecto al tabernáculo de reunión. Entonces, pero sí vamos a hablar del propiciatorio. Vamos a ver Éxodo, capítulo 25, versículo 17 en adelante. Y dice así la escritura: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1,5 codos. Y harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces el propiciatorio era algo muy diferente al arca del testimonio, aunque iba en el arca del testimonio. Vamos a ver rápidamente que los materiales eran los siguientes, según la lectura que tuvimos. Vamos a ver los materiales y lo que había en el propiciatorio. Había entonces sus materiales, oro fino, y había 2 querubines de oro labrados a martillo. Ese era lo que había. Vamos a ver la siguiente imagen para que nos demos una idea. Y esto es el propiciatorio. Aquí nosotros podemos ver en esta imagen lo que viene siendo, todo esto era de oro, era esta tapa. Aquí está una esquinita y acá está la otra esquinita. Estamos hablando de que el propiciatorio medía como 1,5 metros aproximadamente, o casi 2 metros de largo,
como 1 metro aproximadamente de ancho. Y aquí están los 2 querubines, los 2 ángeles, con sus alas prácticamente cubrían todo lo que era el propiciatorio y sus rostros se miraban hacia el centro, que aquí como un simbolismo se manifestaba la presencia de Dios en esta parte. Aquí en este lugar era donde se hacía no el sacrificio, sino más bien el sacrificio que se hacía en el lugar, en el altar de bronce, ya con la sangre, ponían aquí el sacerdote, el sumo sacerdote, para hacer expiación por el pueblo y también por él mismo. Entonces este es lo que es el propiciatorio. Se nos dice entonces que estaba sobre encima del arca. Vamos a ver la siguiente imagen. Y aquí está, este es el arca del testimonio. Aquí cargaban, estas son las varas donde podían agarrar los sacerdotes, todo estaba cubierto de oro, todo estaba oro, madera de acacia con cubierto de oro, y bueno, este era el propiciatorio. Se montaba, era como la tapa del arca del testimonio, y dentro del arca, como ya lo explicamos en una enseñanza anterior, habían 3 cosas. Estaba la urna de oro, que era donde estaba el maná, donde contenía el maná, que Dios había alimentado al pueblo de Israel en el desierto, pero también estaba dentro del arca del testimonio la vara de Aarón, y también estaban las tablas de la ley. Entonces, amados, eso era lo que había en el lugar santísimo. Estaba el propiciatorio, junto con el arca del testimonio. ¿Qué se hacía en el propiciatorio? ¿Qué se hacía en el propiciatorio o en el lugar santísimo? Vamos a ver qué era lo que se hacía. Número 1, el sumo sacerdote buscaba el perdón de Dios para él y su casa. Era lo que se hacía primeramente. Amados, como quien dice, el buen juez por su casa empieza. Entonces el sacerdote tenía que estar en paz con Dios. Y no solamente el sacerdote, sino su casa también tenía necesidad de Dios y tenía que estar en paz con Dios. Entonces el sumo sacerdote buscaba el perdón de Dios para él y su casa. Chulos iba a ver el sumo sacerdote buscando la salvación de todo el mundo, predicando a todo el mundo, amando a todo el mundo, ayudando a todo el mundo, y no ayuda a su casa. Y no está en su casa, que es bendiciendo o estar al pendiente de su casa. Entonces el sumo sacerdote buscaba el perdón de Dios para él y su casa. ¿Dónde lo vemos eso? En Levítico capítulo 16, versículo 11 al 14, donde nos dice lo siguiente: y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya. Entonces el sumo sacerdote tenía que traer un becerro. ¿Para qué? Para expiación suya. Pero dice, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Dice el 12, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, entiéndase, del lugar santísimo, ¿sí? Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Todo eso tenía que hacer el sumo sacerdote, por él y por su casa. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Entonces, aunque ya explicábamos que el propiciatorio, ahí se hacía lo que viene siendo el perdón, o regaba al sacerdote con sangre el propiciatorio para el perdón de sus pecados, el sacrificio se hacía en el altar de bronce. Ahí se hacía el sacrificio, y ya él solamente rociaba en el propiciatorio, pues lo que era la sangre del becerrito. ¿Qué más se hacía en el lugar santísimo o en el propiciatorio? Número 2, no solamente el sacerdote buscaba el perdón de Dios para él y su casa. ¿Por qué decía el perdón? ¿Por qué te digo el perdón? Porque el sacerdote, pues toda esa labor la hacía una vez al año. Probablemente algo que se le haya pasado, alguna falta que haya cometido, un pecado de hierro, etcétera. Entonces, él no tenía que ir a la presencia de Dios en inmundicia, no tenía que ir a la presencia de Dios en pecado, tenía que ir en santidad, en pureza. Y para que él tuviera pureza moral, tenía que ofrecer un sacrificio.
el becerrito, él y su casa, etcétera, etcétera. Él tenía que ver también para que Dios bendijera con el perdón a las personas de sus seres queridos, ¿no? Dos, no solamente por su familia o por él, sino también tenía que hacerlo por el pueblo de Dios. Entonces, número dos, el sacerdote buscaba el perdón de Dios a favor del pueblo. ¿Dónde lo vemos eso? En Levíticos capítulo 16, versículo 15 y 16. Dice la escritura: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Ahí es muy explícita la escritura. Nos deja ver que él hacía un sacrificio diferente, degollaba a un macho cabrío para expiación por el pecado del pueblo de Israel. Y llevará la sangre detrás del velo adentro, entiéndase, del lugar santísimo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Amados, tanto el pueblo de Dios necesitaba que el sacerdote interviniera para que Dios les perdonara de todos sus pecados. Pero no era el sacerdote el que los perdonaba, sino que él hacía la labor del sacrificio. En sí, ellos obtenían el perdón de sus pecados por el sacrificio que se hacía. Por el sacrificio que se hacía tanto para el liderazgo y también para el pueblo. Vamos a ver entonces qué significa propiciatorio. Creo que es interesante ver el significado. ¿Qué significa propiciatorio? El término hebreo es kaporet, que significa la cubierta, significado relacionado con la cubierta o también hecho de quitar el pecado mediante un sacrificio expiatorio. Eso es lo que significa propiciatorio. ¿Qué más se hacía en el propiciatorio en el lugar santísimo? 3. Dios se manifestaba para dar sus mandamientos al pueblo. O sea, no solamente era el sacrificio, sino que a un Dios correspondía a ese sacrificio o a esa búsqueda que hacía el ser humano para con él. ¿Dónde lo vemos eso? En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 22, donde nos dice lo siguiente: y de allí me declararé a ti. ¿De dónde? Del propiciatorio, o del tabernáculo de reunión, o del lugar santísimo. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines, o sea, en el centro de los dos querubines, que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entonces el Dios de los cielos se manifestaba en el propiciatorio. ¿Qué hacía que viniera la presencia de Dios? La pureza, la purificación, el sacrificio. Cuando un alma es purificada de todos sus pecados, viene la presencia de Dios a su vida. Viene la presencia de Dios a su corazón. Pero cuando un alma no ha sido purificada de todos sus pecados, no puede venir la presencia de Dios a su vida a morar. Podrá venir a hablar a sus vidas, hacerles entender, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero que venga a morar en tu vida, en tu corazón, es muy diferente. Entonces, qué importante es tener un corazón puro, y qué importante es que entiendas cómo es que un ser humano obtiene una pureza a través de un sacrificio. Y eso ya lo estuvimos explicando en el altar de bronce, cómo se obtiene ese sacrificio, o cómo se hizo ese sacrificio para obtener perdón de pecados. Muy bien, entonces ya explicamos 3 puntos de lo que se hacía en el propiciatorio o en el lugar santísimo. Dios se manifestaba para dar sus mandamientos al pueblo. Dice la escritura que allí Dios se iba a declarar de entre los dos querubines, y él iba a mandar lo que él sabía que necesitaba escuchar el pueblo de Dios. Entonces Dios hablaba a través del propiciatorio. Ahora Dios habla a través de sus sagradas escrituras. Dios habla a través de su palabra. Ya no hay necesidad de ese propiciatorio. Me refiero a esa etapa, a ir a hacer todos esos sacrificios, por como lo vamos a ver más adelante, todo eso era sombra de lo que había de venir.
Entonces, vamos a ver que la Biblia dice que nuestro Salvador está sentado en un trono y alto sublime. ¿Por qué tocar este punto? Porque el propiciatorio, algunos estudiosos dicen que era como un pequeño trono de Dios aquí en la tierra. Era como un trono de Dios. ¿Por qué? Porque en el centro del propiciatorio estaba la presencia de Dios, era donde se manifestaba el Dios de los cielos, y estaban ahí los querubines, ahí estaban y con sus alas extendidas mirando hacia el centro, uno al otro también, como quien dice, dándole alabanza y adoración al Dios de los cielos. Entonces, amados, qué importante es que entendamos que no solamente era ese pequeño trono, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Dios está en un trono alto y sublime y está en la gloria eterna. Él está en su trono, como lo entonábamos hace unos momentos, que nuestro Señor Jesucristo está sentado en su trono, alabando al Dios de los cielos, exaltando, o los ángeles exaltándole a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús. Ahí está nuestro Dios de los cielos, ¿verdad? Recibiendo alabanza y adoración. Entonces vamos a ver que la Biblia dice que nuestro Salvador está sentado en un trono alto y sublime. Isaías 6:1 al 3 dice así la Escritura: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces vemos aquí, amados, que el profeta tuvo una visión, y él dice la Escritura, dice aquí la palabra de Dios, que vio, ¿verdad? Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Porque el Dios de los cielos es el Rey de la gloria. El Dios de los cielos es el Rey del universo, es el Rey de la tierra, es el Rey de cada uno que ha creído en él, de cada uno de los cristianos, y debe de ser el Rey de cada iglesia, de cada congregación. Entonces aquí la Escritura nos deja ver que el Dios de los cielos, nuestro Señor Jesucristo, está sentado en su trono. Ahora vamos a ver 1 Reyes 22:19, donde nos dice también el profeta Micaías que él también miró al Dios de los cielos en su trono. Dice el versículo 19: entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Está el trono de Dios, y él está a la redonda, están los ángeles dándole alabanza, dándole adoración, dándole exaltación, porque él es un rey poderoso, un rey majestuoso. Amados, por eso es que en el arca del testimonio estaban así los querubines, y donde se manifestaba la presencia de Dios, ahí estaban estos ángeles, dándole, como quien dice, alabanza, gloria y exaltación, honor al Dios de los cielos. Qué particular. Por eso yo les decía que el tabernáculo de reunión es como un pequeño cielo, es como una pequeña maquetita, para que nosotros entendamos lo que es la gloria eterna, lo que es el cielo, lo que es y cómo poder estar allá. Así como para entrar al lugar santísimo se necesitaba entrar con un corazón puro, justificado, limpio de toda maldad. En el cielo, para entrar es lo mismo. Solamente van a entrar personas santificadas, personas purificadas, personas que les hayan sido perdonados todos sus pecados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué particular, amados hermanos y amigos. Entonces, aprovechando este pequeño paréntesis, quiero decirles que si nuestro Dios está gobernando en un trono alto y sublime, está reinando, Él nos va a pedir cuentas a nosotros de nuestros actos.
de todas nuestras obras que hayamos hecho aquí en la tierra. La Biblia dice que todos conoceremos y miraremos a Dios, ¿en dónde? En su trono. Imagínate tú los ángeles alabando, glorificando, viendo a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro Salvador en su trono, dándole gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Dice el libro de los Salmos: Jehová, nuestro fuerte y valiente, Jehová el poderoso, Él es el Rey de la gloria. Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, todos los ángeles le recibieron con honor, con alabanzas, porque nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo llegó triunfante, porque Él venció a la muerte y venció al pecado, y se sentó a la diestra del Padre Celestial y recibe actualmente alabanza y gloria. Por eso es que nosotros le alabamos, le exaltamos, al igual como todos los otros ángeles que hay en los cielos, los millares de ángeles que hay en el cielo, le alaban, pero en ese trono Él está gobernando, y bajo ese trono algún día tú y yo lo vamos a conocer. Dice la Biblia, Apocalipsis 20, 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amados, vamos a conocer nosotros ese trono. Vamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver sentado en su trono alto y sublime, ante las cuales dice aquí la Escritura que van a estar los muertos, grandes y pequeños, gente poderosa, gobernantes, reyes, pero también gente sencilla, gente de a pie. Pero también personas de alguna manera, podemos aplicarlo, ¿verdad? Adultos, ancianos, adolescentes, personas que empezaron a tener uso de razón y que decidieron hacer obras buenas o obras malas. Amados, vamos a estar siendo juzgados ante ese trono, ante aquel que va a estar sentado ante ese juez. Él te va a pedir cuentas de todas tus obras que hayas hecho aquí en la tierra o que hayas dejado de hacer aquí en la tierra. Él nos va a pedir cuentas. Ahora yo te diría o te pregunto, ¿qué cuentas darías tú si Él ya nos empezara a juzgar en estos momentos? ¿Qué cuentas darías tú? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuál es tu manera de vivir? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo nos juzgaría el juez de los jueces, el Rey de reyes? ¿Qué diría? ¿Cómo te juzgaría? Es bueno reflexionar en esto, porque algún día va a pasar. Créemelo, algún día va a pasar. Tarde que temprano va a pasar. Es cuestión de tiempo. Óyelo bien, es cuestión de tiempo. Y el tiempo solamente Dios lo sabe. Puede ser que en medio año, puede ser que en un año, puede ser que en 5 años, puede ser que en 20 años, o puede ser que sea hoy, o puede ser que sea mañana. Es cuestión de tiempo, pero Dios está sentado en ese trono y algún día tú vas a estar, y yo, todo ser humano, grande y pequeño, vamos a estar de pie ante Dios, rindiendo cuentas. Amados, es cuestión de tiempo. Debemos estar preparados. Les insto a que estén preparados para rendir buenas cuentas ante tu Creador. Aunque tú seas un adolescente, seas un niño, tus padres no van a poder hacer nada. Tú vas a estar de pie ante Dios. Tengas 12, 13, 14, 15 años, 16, 17. Seas un preadolescente o un adolescente, ya casi a un paso a la juventud. Tus padres no van a poder hacer nada. Solamente tú y tu Creador vas a estar allí. Y es allí donde tú tienes como adolescente que buscar estar bien con Dios, porque Él te va a pedir cuentas de cada una de tus obras. Por mucho amor que tenga tu papá y tu mamá por ti, nada va a poder hacer por ti. ¿Por qué? Porque tú
eres responsable de tus actos, de tus acciones, siendo lo que eres ahorita, un adolescente. Pero no solamente los adolescentes, vamos a estar jóvenes, adultos, ancianos, también rindiendo cuentas. ¿Qué cuentas vamos a dar? Amados, reflexionemos al respecto, meditemos. Quise aprovechar este apartado para invitarles a que mediten en sus caminos y reflexionen al respecto para que estén preparados. Entonces, en el lugar santísimo se manifestaba la santa presencia de Dios. ¿De qué manera vemos nosotros que se manifestaba? Vamos a ver otros 3 puntos. ¿De qué manera o cómo se manifestaba la presencia de Dios? Número 1, los visitaba como una nube, conocida como la Shekinah. Vamos a ver en Levítico 16:2. Fíjate lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Pareciera ser que Aarón pues iba y entraba, ¿no? Como que le gustaba la presencia de Dios, lo que tú quieras, pero Dios le puso un alto, ya no más así. Ya no va a ser más así, ¿no? Después dio la instrucción de que fuera una vez por año. Bueno, entonces dice que no entre todo tiempo entre el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. ¿Para qué? Para que no muera. Yo no quiero que muera, porque él tiene que entrar con un corazón preparado. No quiero que él muera, porque yo apareceré, dice, en la nube. ¿Dónde? Sobre el propiciatorio. Sobre el propiciatorio. Entonces él se manifestaba a través de una nube, la cual se le conoce como la Shekinah. ¿Qué significa la palabra Shekinah? La presencia de Dios. Eso es lo que significa la palabra Shekinah. La presencia de Dios. Manifestada a través de esa nube. ¿Sí? A través de esa nube. Cuando miraba al pueblo la nube, ahí está la Shekinah. Allí está la presencia de Dios. Cuidado. Entonces el pueblo dejaba de hacer todas las actividades, se centraba y no hacía nada porque allí estaba la Shekinah, allí estaba la presencia de Dios. ¿Cómo se daban ellos cuenta? Porque ahí estaba la nube. Ahí estaba la nube. Y no avanzaban. Si ahí estaba la nube, el pueblo no avanzaba. Se iba a la nube, entonces el pueblo avanzaba y hacía sus actividades. Allí estaba. O sea, el pueblo le daba un respeto a la presencia de Dios, a la Shekinah. Cosa que también nosotros debemos de hacer cada vez que venimos a estos lugares para escuchar la palabra de Dios. No perdernos ninguna palabra. Estar atentos a la palabra de Dios. Porque Dios los ha traído aquí a cada uno de ustedes para hablar a sus vidas. Porque Él conoce tu necesidad. Él conoce lo que hay en tu corazón. Y Él sabe qué palabra necesitas escuchar. Entonces hay que venir preparados a la Shekinah. 2. ¿Cómo más se manifestaba la presencia de Dios o la santa presencia de Dios? Ya vimos que a través de la Shekinah, una nube, pero también a través de fuego. Dice Números 9:15 al 20. Fíjate lo que dice la Biblia. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube, o sea, la Shekinah, cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube la cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. O sea, en pocas palabras, caminaban. ¿Cómo sabían que tenían que parar? ¿Porque a ellos se les ocurría? No, porque Dios les decía, aquí tienen que parar. Aquí van a descansar. O sea, Dios los iba dirigiendo en cada momento. En cada segundo, en cada minuto, en cada hora, en cada día. Dios los iba a dirigir. Entonces, se paraba la Shekinah, la nube, etcétera, y ellos acampaban. Y dice el 18, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían. No era cuando vámonos ya, corren. No había gente impaciente, córrele, que ya, que nada de eso. Que el sol está con todo lo que da, nada de eso. Es tiempo de partir y el pueblo partía. Bueno, es lo que deja ver aquí la escritura, que dice la Biblia, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían. Y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo,
permanecían acampados. O sea, si Dios quería, ¿saben qué? Yo quiero estar con ustedes, pero no media hora, una hora. Quiero estar varios días. No, pues ahí estaban con ellos. Estaba la Shekinah varios días con ellos. Y el pueblo se deleitaba. Yo no me imagino un pueblo ahí en la presencia de Dios solamente viendo, no. Yo pienso que le daban alabanza, gloria, honor, etcétera. Probablemente con vigilias. Ahora a ustedes les toca alabar. Ahora a ustedes, no, sí, no. ¿Cuándo nos toca a nosotros? No, pues ahora a nosotros. ¿Pero por qué? Si a ustedes ya les tocó. Yo como que así pienso que pudo haber sido, ¿no? Hoy estaba la Shekinah. A ver, hermanos y amigos, imagínense que Jesucristo viniera ahorita. ¿Cuánto tiempo le dedicaríamos? ¿Te irías? ¿Alguno de ustedes iría? Porque tiene muchas cosas que hacer. Cierto, no haríamos filas. Pero es que esta hermana no le mueve, pero es que este hermano, pero es que esta persona no le mueve. Yo ya quiero. ¿Verdad que haríamos fila? Pueden ser 2, 3 días, esperaríamos, no importa. Aunque estuviéramos ahí a la ollita, ni quisiéramos salirnos. Hasta le pensaríamos si fuéramos al baño. No, porque está Jesús, lo contemplaríamos, lo miraríamos. Y lo miraríamos otra vez. Y luego lo mirarías. Y luego imagínate que él volteara y te viera así. No, hombre, pues olvídate. Nos derritimos en amor y en alabanza y en adoración. Las lágrimas saldrían de nuestros ojos. Y luego que nos dijera, ya mero termino, unos minutitos más o un momentito más y ahora sigues tú. ¿A poco no será algo hermoso y precioso? Entonces yo me imagino hacia el pueblo. Está la Shekinah. Valoraban su presencia. Valoraban su santa presencia. Entonces, dice el versículo 19, cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. O sea, se hacía la voluntad de Dios y no la del pueblo. Y dice el 20, y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Amados, ¿no te gustaría así que Dios te dirigiera tu vida? Mira, ahora ve aquí, ahora ve allá. No, ahora detente. No, ahora haz así. Pero es que yo quisiera, no, pero yo quiero que lo hagas así. Pero es que mira, no, pero es que la carne quiere hacer eso. Pero Dios dice, no, no actúes conforme a la carne. Actúa conforme a los principios que yo ya te he mandado. Yo no sé qué hacer. Pues es que no haces caso a la palabra de Dios. Ahí están las instrucciones, lo que tienes que hacer. Pero yo pienso que se debe de hacer. Mira, es que Dios dice esto. ¿Sí me explico? Hagamos la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. Eso es que la Shekinah te está guiando. O sea, la presencia de Dios a través de su palabra te está guiando. Qué importante es tomar la palabra de Dios. Tercero, ¿cómo se manifestaba la santa presencia de Dios en el lugar santísimo? No solamente a través de la Shekinah o a través del fuego, ¿verdad? O de lo que apariencia de fuego, pero parece ser que era fuego. O a una apariencia, o sea, pero quizá no se consumía lo que tú quieras, pero era como fuego. Tercero, se manifestaba a través de su voz, hablando a las personas. Números 7:89 es lo que dice. Dice la Biblia, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, ¿a qué entraba Moisés al tabernáculo de reunión? A hablar con Dios. Entiéndase a orar, pero también a hablar. Entiéndase a interceder, pero también en ocasiones clamar y lo que tú quieras. Entonces dice la Biblia, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, ¿qué dice? Oía la voz que le hablaba de encima de ¿dónde? Del propiciatorio. Qué interesante era el propiciatorio. Oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Qué hermoso ha de haber sido. ¿Cómo sería la voz de Dios? Dulce, yo me la imagino dulce, preciosa, hermosa, angelical, amorosa o también firme y determinante. ¿Qué te pasa, Moisés? No es así. Entiendo, Señor, entiendo. Entonces lo voy a hacer así como tú dices.
Él escuchaba la voz de Dios. Moisés escuchaba la voz de Dios. Hermanos y amigos, no necesitamos escuchar la voz audible de nuestro Dios, aunque sería hermoso, ¿no? Y precioso. Pero mira, aquí está su voz, en este libro. Aquí está su palabra. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Voltea tu corazón a este libro y Dios te va a hablar. Amén. Dios te va a hablar. Entonces, en el lugar santísimo se oía la voz de Dios. Dios hablaba al siervo Moisés y seguramente Aarón. Sea audible o sea a través de la mente, de su palabra, como tú quieras, pero Dios hablaba al siervo Moisés a través de la voz. Ahora, en el lugar santísimo se ofrecía al Dios de los cielos incienso también, en el lugar santísimo. Al Dios de los cielos se le ofrecía incienso. Fíjate lo que dice Éxodo 30, 34 al 38. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, no al ahí se va, bien mezclado, puro y santo, o sea, consagrado a Dios, ¿no? 36. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión. ¿Dónde lo iban a poner? Y lo pondrás delante del testimonio, en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, y os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Entonces se entraba, ¿verdad?, con el incienso, un olor agradable, hermoso y precioso. Qué rico huele, diría Dios, ¿no? Qué hermoso huele. ¿Sería que era el olor para él? Probablemente también que sí. ¿O no sería también para los sacerdotes que llegaban a entrar? Qué rica es la presencia de Dios, qué rico huele este lugar tan hermoso. Quiero estar en este lugar. Lo que tú quieras. Podemos imaginarnos muchas cosas, pero ha de haber sido muy hermoso y bonito ese aroma. Qué rico huele, Señor. Qué bonito es estar en tu presencia, Señor. Era un deleite para el alma y un deleite para el olfato. Un lugar preparado, adecuado, santificado en todos los aspectos. Y la persona santificada, no hombre, pues todo un pequeño cielo. El lugar santísimo, un pequeño cielo, ¿no? Amados, qué hermosa es la presencia de Dios y qué hermoso va a ser la gloria eterna. Es un lugar real. Esforcémonos a entrar por la puerta estrecha. Vale la pena. No claudiques, no te detengas, porque también el infierno es real y es muy doloroso y tormentoso, como ni tú ni yo tenemos idea. La Biblia solamente nos deja ver que es un lugar de tormento y es un lugar de crujir de dientes, o sea que es un dolor insoportable, 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 y por toda la eternidad es ese tormento. Pero la gloria eterna es algo muy diferente al infierno. Jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Vale la pena amar a Dios, servir a Dios y vivir como Dios te pide que tú vivas. Reflexionen en sus caminos. Amén. Entonces, en el lugar santísimo se ofrecía incienso al Dios de los cielos. ¿El incienso qué significa? Yo sé que ya lo explicábamos en un tema anterior, pero vamos a verlo rápidamente. Para aquellos que no estuvieron o no han escuchado esta enseñanza, el incienso significa lo siguiente en la Biblia, Apocalipsis 5:8 en adelante. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron de delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son
las oraciones de los santos. Entonces, ¿a qué iba también el siervo Moisés? No solamente a dar incienso, sino que también él oraba en el lugar santísimo. El sacerdote oraba, intercedía, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dar nosotros incienso a Dios? Con una oración, Señor, te necesito, con una oración humilde, con una oración con fe, ¿verdad? Etcétera. Es como un incienso al Dios de los cielos. Versículo 3 de capítulo 8 de Apocalipsis y 4. Apocalipsis 8, 3 y 4 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. O sea, para que esas oraciones llegaran, pero llegaran a la santa presencia de Dios, con todo lo que da, para que Dios meta su mano, ¿no? Un ejemplo. Entonces dice, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba de delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Se dan cuenta? Lo importante que es la oración, ese incienso. ¿Quieres tú derramar incienso a Dios? Búscalo en oración. Por la mañana, por la tarde, por la noche, en cada momento, en cada oportunidad que tú tengas. Pídele a Dios ayuda. Dios, te necesito. Dios, fíjate que me siento así, me siento así. Dios, fíjate que hoy me deleité en tu palabra, hoy me deleité en esto. Oh Señor, qué hermoso eres. O sea, busca a Dios, sea que le pidas o sea que le bendigas, le exaltes, pero busca a Dios. Habla con Dios, acércate a Dios. Amén. Por último, el propósito del tabernáculo de reunión. Son muchos, ¿verdad? Pero hay uno en particular, o son muchas cosas interesantes. El propósito del tabernáculo de reunión, la Biblia nos los dice de una manera muy específica, como lo hemos estado viendo, pero lo vamos a verlo del libro de Hebreos, capítulo 9 en adelante. El propósito del tabernáculo de reunión. Dice el versículo 2, porque el tabernáculo, y yo quiero que pongan toda su atención, porque si no, se van a perder algo, para que les quede claro, y nos quede claro. Porque el tabernáculo, que ya explicamos que era, estaba dispuesto así, pues estaba hecho de la siguiente manera. En la primera parte, llamada el lugar santo, ya lo explicamos, estaba en el lugar santo el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación, ya los explicamos. 3. Tras el segundo velo, que es el que estamos estudiando ahorita, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, ya los explicamos. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, ya lo vimos, de las cuales, dice aquí el escritor de Hebreos, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y nosotros pues ya lo hemos visto en detalle, ¿verdad? Pero dice el 6 al 8. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ya vimos, ¿no? ¿Cuál es esa primera parte? Donde se ofrecían todos los sacrificios. ¿Cuál era la primera parte del tabernáculo de reunión? El atrio, o conocido como el patio, ¿verdad? Entonces dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. Aunque bueno, aquí también se está refiriendo respetando el orden, sí se refiere al lugar santo, ¿no? Pero antes de entrar al lugar santo, era el atrio, ¿de acuerdo? Donde se hacían los sacrificios, etcétera.
el patio, si ustedes lo quieren ver, del tabernáculo. Bueno, entonces dice así, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, ya lo explicamos, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia, ¿de quién? Del pueblo, también ya lo explicamos. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, estaba el tabernáculo. Se deja de hacer el tabernáculo, ¿qué sigue? El templo. Se hace el santuario y todo, etcétera, etcétera, ¿no? Y se hacían los sacrificios. ¿A quién estaban esperando para que ya se dejara de hacer? La primera parte. La segunda parte, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, para que se dejara de hacer. Pero vamos a ver lo que dice entonces el versículo 9 y 10. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. La primera parte. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y ya lo vimos, ¿no? Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar, ¿qué? Las cosas. O sea, todo tenía un tiempo. Todo eso que se hacía iba a llegar a una culminación. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amados, ya no más sacrificios, ya no más todo eso ritual, todo lo que hacían. Ya Cristo hizo todo. Ahora solamente nosotros como seres humanos tenemos que ir a Cristo. Él es el camino, por eso él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ya no es un templo de 4 paredes, ya no es un tabernáculo cubierto de cueros, como lo era el tabernáculo de reunión. Ahora es Cristo, nuestro tabernáculo, nuestro templo, nuestro Dios. Ahora nosotros somos, si tú lo quieres ver, un pequeño tabernáculo donde se manifieste la Shekinah en tu corazón, en tu vida. Ahora la iglesia es un pequeño tabernáculo donde se manifiesta la Shekinah, la presencia de Dios, la bendita presencia del Espíritu Santo. Pero ¿qué más dice la Biblia? Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y entonces dice el versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, gracias a ese sacrificio que él hizo, que se tenía que poner en el propiciatorio y que hacía que viniera la presencia de Dios para consumir o para perdonar lo que tú quieras. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, de su sacrificio, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, porque ya nuestro Señor Jesucristo está en el cielo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cosa que también ya explicamos. Pasajes, verdades que también ya explicamos. Amados,
Ese era el propósito del tabernáculo de reunión, que el ser humano se acercara a Dios y que el ser humano pudiera reconciliarse con el Dios de los cielos como Él lo había estipulado. Y ahora, ¿cómo es? Para que el ser humano se pueda acercar a Dios, es a través de Jesucristo. Para que el ser humano pueda obtener perdón de pecados, es a través del sacrificio de Jesucristo. Para que el ser humano pueda ir a la gloria eterna, es a través del camino que Jesús nos ha dejado. No el camino ni las normas de una religión o de una secta o de un iluminado, sino es de lo que Dios hizo, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que tú vayas a la gloria eterna. ¿Por qué no buscamos a Dios en estos momentos? ¿Por qué no ir a la presencia de Dios ahorita? Busquemos a Dios en estos momentos. ¿Qué les parece? Cerremos nuestros ojos y meditemos en lo que Dios nos ha hablado. Señor Jesús, han sido de muchas bendiciones, de mucha bendición, lo que tú nos has hablado a través del tabernáculo de reunión, Jesús. El propósito del tabernáculo, Señor, era bendecir al pueblo, bendecir a tu creación, a los seres humanos, y que también los seres humanos se acercaran a ti para alabarte y bendecirte, para exaltarte, para que tú hablaras también al ser humano. Señor Jesús, cada vez que vengamos a estas reuniones, bendícenos. Manifiéstate cada vez más a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones. Queremos oír tu voz. Queremos conocerte. Habla según la necesidad de cada persona. Al que aliento, aliento. Al que consuelo, consuelo. Al que exhortación, exhortación. Al que reprensión, reprensión. Al que perdón, perdón. Pero bendícenos a todos. Tú estás en un trono, sentado en un trono. Tú te manifestabas en este pequeño trono del propiciatorio, oh Dios. Señor Jesús, tú venciste a la muerte y ahora, Señor amado, estás sentado en tu trono alto y sublime. Y algún día nosotros vamos a estar ante ese trono, ante ti, viéndote sentado en ese trono. Estaremos de pie ante ti, rindiendo cuentas. Tú nos vas a pedir cuentas, Señor Jesús. Ayúdanos a estar preparados para ello. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. ¿Quién podrá estar delante de ti, Señor? ¿Quién de los presentes estará o podrá estar delante de ti, Señor, siendo tú un Dios santo? Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Santo, santo, santo es el Señor.
hermanos, amada persona, joven y adolescente, el Dios de los cielos es santo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció, y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció. Venga la Shekinah, Señor, así como llegaba la Shekinah, tu santa presencia a través de una nube o del fuego. Señor, venga tu precioso Espíritu Santo en medio de nosotros, Jesús. Venga la preciosa presencia del Santo Espíritu de Dios. Venga esa nube, venga la Shekinah. Venga tu presencia con nosotros, Señor. Venga tu Espíritu Santo en cada congregación, en cada vida, en cada corazón que te alabe, que te busque, Señor, que te sirva, que confíe en ti. Venga tu presencia, Señor Jesús. Ven con nosotros, Señor. En cada manada pequeña venga tu Espíritu Santo, Jesús. Envía tu Espíritu, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Prepárate un pueblo, Señor, dispuesto a recibirte, Señor, como tú te lo mereces. Gracias, Señor, por cada palabra que nos has dado, Señor. Gracias por tu presencia, Jesús. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Venga tu gloria en medio de nosotros, Señor. Venga tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor Jesús. Amada persona, pongámonos de pie, los que puedan ponerse de pie, y los que quieran estar sentados meditando pueden hacerlo también, y los que quieran acompañarnos a través de este canto también lo pueden hacer. Gracias por tu presencia, Jesús. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Llena nuestra casa, Señor. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo
las puertas estremeció y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció. Y su voz las puertas estremeció. Queremos escuchar esa voz que estremezca nuestros corazones, Señor. Venga esa voz, Señor Jesús, a cada congregación, a cada iglesia, Señor. Venga esa voz a cada vida, Señor. Cristianos o no cristianos, Señor amado, no dejes de hablarnos, Jesús. Queremos oír esa voz, Señor, que estremezca nuestros corazones para hacer tu voluntad, para acercarnos, para darte honra y gloria y entender lo que tú pides de nosotros, de cada uno, Señor. Porque tú eres el que nos llama, Señor, a que te busquemos. Aquel que ha faltado, ha pecado, a que se arrepienta de su pecado y se vuelva a ti con todo su corazón. Porque en Cristo Jesús hay perdón. En el Dios de los cielos, en el altar, en el propiciatorio, hay perdón. En la sangre de Cristo hay perdón. Hay victoria. Hay presencia de Dios. Bendito seas, Jesús. Bendito sea tu sangre, Señor. Bendita sea tu sacrificio, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu santa presencia, Señor. Cuánto la necesitamos en nuestras vidas, Señor. Solos no podemos, Señor. Venga esa nube en nuestra entrada y en nuestra salida, Señor. En nuestro trabajo y fuera del trabajo. En cada congregación, en cada lugar, Señor. Venga tu Espíritu. En el nombre de Cristo te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre. Y ayúdanos a estar en santidad, Jesús. Queremos más de ti, Señor Jesús. Una cosa he demandado al Señor, y esa buscaré para siempre, que yo esté en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Queremos estar en tu presencia, Señor. Una cosa he demandado al Señor, y esa buscaré para siempre, que yo esté en la casa de mi Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios. Una vez más entonemos este canto a nuestro Dios y te lo decimos, Padre, con todo nuestro corazón. Una cosa he demandado al Señor, y esa buscaré para siempre,
que yo esté en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Hay que buscar la presencia de Dios en tu vida, amada persona. Busca a Dios, busca a Cristo para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios. Un aplauso a nuestro Dios. Un aplauso al Rey de Reyes, aquel que está sentado en el trono. Queremos conocer más de ti, Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor. Bendícenos. Manifiéstate más a nuestras vidas, Señor. Queremos conocerte más tu hermosura, inquirir más de ti, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos. Socórrenos. Ayúdanos a conocer más de ti, Jesús. Háblanos. Revélate a nuestras vidas más y más. A través de tu palabra, a través de estas reuniones, cada vez que te busquemos, Jesús. Para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios. Qué hermosa es tu presencia, Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Aquí están nuestros corazones, nuestras vidas, anhelantes y deseosas más de ti. Pueden tomar sus lugares, de favor.